Hace 6 semanas le dije a mi esposo esta frase: ¿de qué sirve orar si en momentos como este no vemos que Él está con nosotros? Fue un miércoles como hoy, hace 6 semanas, estaba llorando sin fuerzas y eso salió de mi corazón. ¿Ha estado usted en un momento de tanta presión, de tanto dolor, de tanta dificultad, que siente que su oración no ha sido escuchada y que Dios no está obrando a su favor? ¿Lo ha sentido alguna vez? La Biblia dice que hay tiempos de prueba, que usualmente llamamos desiertos. Son tiempos que se caracterizan por una sequía, porque vemos que las cosas se estancan, que las cosas no florecen. Son tiempos en los cuales la respuesta a nuestras oraciones no llega, pareciera que todo es más demorado. Son tiempos de rutina, son tiempos de silencio, pero la Biblia también habla que hay tiempos de tribulación. Y de esos tiempos les quiero hablar en esta noche, porque no le voy a hablar del desierto, de una crisis, de un conflicto, de un momento de dolor. No. Hoy voy a hablarles de la tribulación, de esos momentos donde pasamos por muchas cosas críticas y angustiantes en un corto lapso de tiempo. Pareciera que apenas nos estamos levantando de algo y viene otra cosa y viene otra cosa y todo pasa tan rápido y no podemos ni respirar. Eso es una tribulación. Recibimos tanta presión externa que empezamos a pasar por tiempos de dificultad tanto emocional como espiritual. Es como que se levantara algo muy fuerte para atacar directamente nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando vemos la palabra tribulación en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la Biblia nos está describiendo momentos de fuerte calamidad. Hace alusión a la presión que reciben los higos y los dátiles cuando son procesados. Habla de tiempos de conflicto. En el Nuevo Testamento, en el griego, cuando también encontramos la palabra tribulación, allí lo que nos está queriendo decir el texto bíblico es que vienen tiempos de mucha presión, de extrema estrechez, de persecución, mucha angustia y tiempos de aflicción. Jesús le dijo a Pedro horas antes de morir en Lucas 22:31: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Me emociona leer este texto porque el Señor sabía que Pedro iba a enfrentar un tiempo de tribulación. Nosotros juzgamos y castigamos a Pedro, decimos: claro, es que él no fue capaz de decir que era discípulo, negó a Jesús, pero el Señor sabía que él iba a enfrentar una presión extrema. Él iba a ser perseguido, seguramente iba a morir por causa de ser un discípulo de él, iba a ser juzgado. La angustia de Pedro era muy alta y por eso el Señor dice: es que yo sé lo que vas a pasar, pero mi oración por ti, Pedro, en este tiempo de tribulación, donde vas a sentir una presión incomparable a otras cosas que tú ya has vivido, mi oración es que tu fe no falte. Como familia, estos primeros meses del año no han sido nada fáciles. Arrancamos el año con una información que nos tomó por sorpresa, y es que nuestra hija tenía un problema en su corazón. Nunca había presentado síntomas, no era algo que se hubiera detectado porque ella estaba perfecta, pero en diciembre, cuando les prediqué la prédica de Examíname, les conté que mi hija llamaba al pediatra y se dejaba examinar y ya era: examíname. En esa prédica, como resultado de ese examen, se empezó a encontrar algo y entonces arrancamos el año a hacer una cantidad de pruebas y había un problema en su corazón, en su arteria pulmonar y en su arteria aorta, y empezamos a agilizar los trámites porque nos dijeron: hay que operarla ya. Necesitamos evitar un daño en el corazón y en su pulmón, y necesitamos ya tomar la decisión porque su hija no puede durar muchos años. Necesitamos hacer esto. Y para nosotros nosotros no entendíamos, nosotros decíamos: ¿en qué momento esta situación empezó a pasar?
Y por un lado le dábamos gracias a Dios porque Él había sacado esto a la luz. Él literalmente le estaba salvando la vida a nuestra hija. Pero no entendíamos por qué ella y nosotros como papás íbamos a pasar por un tiempo tan difícil. La noche en que, llorando, desgarrada del dolor y de lágrimas, le digo la frase a mi esposo, es la noche antes de entrar al quirófano. Habíamos estado ya hospitalizados para prepararla para la cirugía y el día anterior tenían que repetirle de nuevo todos los exámenes que llevábamos meses haciéndolo, se la tenían que hacer porque necesitaban tomar las medidas exactas para garantizar la cirugía. Y Ana Sofía entró en un proceso de exámenes desde las 8:30 de la mañana y eran las 9:30 de la noche y no terminaban de hacerle exámenes. Ella estaba agotada, nosotros también, además de la carga emocional y espiritual porque nos pasaron muchas cosas en ese día en la clínica. Y de repente nos dicen que tienen que hacerle otro examen, pero ya a esas horas de la noche no la pueden canalizar. Y entonces yo estoy afuera del cuarto de enfermería y ella no es una bebé que solo llora, ella ya en su media lengua expresa. Y entonces ella decía, no más, mis brazos. Y yo lloraba y decía, no puedo más. Y cuando salió Eduardo con ella en brazos, me dice, no se logró. En 1 hora tenemos que hacer de nuevo un intento. Ana Sofía llevaba 15 días tomando un medicamento para proteger su corazón y evitar que el daño avanzara y para prepararla para la cirugía. Uno de los efectos de este medicamento es que adelgazó sus venas, por eso era muy difícil canalizarla. Y entonces allí yo decía, ¿de qué vale orar? Nosotros habíamos empezado un ayuno 1.5 meses antes y parte del ayuno era ayúdanos a pasar la prueba, pero en medio de lo duro facilítanos. Y cuando veía su dolor, eso superaba todo lo que nosotros podíamos pasar como papás. Nunca nos imaginamos que este era solo el inicio, no nos habíamos acercado para nada a la prueba, apenas estaba empezando para nosotros. Iglesia, nosotros necesitamos una fe para ser salvos. Necesitamos creer en Dios y en la obra de Jesús en la cruz. Y eso nos da esperanza porque es la garantía de tener una eternidad con Dios. Pero necesitamos otro tipo de fe para soportar los momentos de crisis. No es la misma de salvación, es un momento donde nosotros podemos tomar aire y decir, aquí estoy, permanezco en medio del conflicto. Pero cuando tú recibes golpes, porque ya no es un desierto normal, sino que son tiempos de tribulación, esos golpes te tumban. Y allí tú te enfrentas a 2 realidades. Por un lado, Dios permite la situación. Porque en medio de la situación, aunque Él no la manda, y la predicación de la semana pasada fue muy clara, la de Germán, donde aprendimos, en el mundo vamos a tener aflicción, ¿sí? El hecho de que seamos cristianos no nos exime de que pasamos por dificultades. Pero en esas dificultades, en este lado de la historia, Dios aprovecha para probar nuestra fe, porque quiere formar una fe más fortalecida en su palabra, porque quiere una fe más profunda, porque quiere desarrollar un carácter más firme en nuestro interior. El tema es que en la tribulación, al mismo tiempo que está pasando esto, por el otro lado, en el infierno también estamos siendo conocidos. Y así como Dios tiene un plan en la tribulación, Satanás también lo tiene. Y lo que busca es matar nuestra fe, que podamos dejar atrás y negar lo que más hemos amado, lo que más hemos creído, que es a Dios. Ese es el plan. Por eso nosotros estamos en la mitad, donde Dios nos está estirando y llevándonos a un nuevo nivel de confianza. Pero por otro lado, donde la zancadilla del enemigo va a ser que nos rindamos. Cuando estás en esos tiempos donde no sientes fuerzas y estás en el piso porque los golpes han sido muy fuertes en tu espíritu y en tu alma, necesitas una fe para levantarte de nuevo. Y así se llama la predicación, fe para levantarse. Porque cuando tú crees que te vas a levantar, te das cuenta que no puedes, porque toda la fe la gastaste para aguantar. Entonces ya aguantaste, pero ¿cómo tomas aire para volverte a levantar? Finalmente nuestra hija salió de la cirugía. Pasamos por muchas cosas, seguramente eso saldrá en otras predicaciones, porque vivimos muchos momentos en esa hospitalización. Pero finalmente salió y le dimos gracias a Dios. Y después, cuando logramos volver a casa,
en su posoperatorio una noche la estaba cuidando y estaba viéndola dormir. Pero yo empecé a sentir un hueco en mi corazón, un vacío. Yo empecé a sentirme mal con Dios porque empezaron a venir a mí pensamientos de: te rajaste del quiz, no diste gracias. Somos una iglesia que hemos aprendido, y nuestro pastor Andrés nos ha marcado que en esos momentos de aflicción, cuando tú das las gracias, confundes al infierno. Y yo he dado gracias cuando me han atracado, cuando me han robado, cuando me he enfermado, cuando me han pasado muchas cosas, pero ese miércoles no lo pude hacer. Entonces, cuando llevaba ya el 5.º día en mi casa, mirando a Ana Sofía, yo decía: Señor, me rajé. Y empezaron a llegar pensamientos de: decepcionaste a Dios, le fallaste. Y ahí me di cuenta que el enemigo quería traer una culpa. Y entonces empecé a orar y le dije: Señor, tú sabes que soy transparente, tú sabes que yo no puedo mentir, y tú sabes que yo necesitaba sacar el dolor y sacar mis preguntas. Yo no dejé de orar. Aunque dije esa frase, a las 2 horas yo estaba orando igual. Pero no quiero que el enemigo traiga, porque me estoy sintiendo culpable. Estoy sintiendo que no te di gracias, que te decepcioné. Y orando fue tremendo porque yo le dije: fallé en expresarte mi dolor. Y vino a mi mente una historia bíblica, y en esa madrugada busqué la Biblia y encontré Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. El versículo 17: llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fue y llamó a María, su hermana, el versículo 28, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Y en el versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús amaba a Lázaro, iglesia, y no lo disimuló. La gente sabía que era amado por Jesús. Por eso, cuando buscan a Jesús, le dicen: Jesús, el que amas está enfermo. Y cuando yo empiezo a encontrar este texto, empecé a sentir paz en medio de la tormenta, porque entendí que Dios nos conoce y nos ama. Pero también entendí que aunque somos amados, a veces morimos. Jesús amaba a Lázaro, por eso le dicen: es que no es cualquiera, es con el que has desayunado, te encanta ir a su casa porque sus hermanas cocinan delicioso, es con el que te hace esos chistes bobos, el que te ayuda a veces en la carpintería, el que juega mal fútbol, con el que ves la televisión. Ese es el que está enfermo. Pero Jesús llegó 4 días después. Y entonces, durante mucho tiempo he escuchado predicaciones donde le damos palo a Marta, porque Marta llega y le dice: Señor, si hubieras estado, mi hermano no muere. Y entonces he escuchado: es una igualada, no honra a Jehová de los ejércitos, a Jesús. ¿Por qué le dice esto? Y entonces yo tenía esa imagen, pero no saben lo que fue leer y ver que María también lo hizo. Porque le damos palo a Marta, pero María es super María, ¿no? María es la que adoró, la otra hacía oficio. Entonces, y uno siempre piensa que Marta es la que le hizo el reclamo, pero les acabo de leer que María, sí, viene y le dice: Señor, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, mi hermano, tu amigo, el que amas, no muere. Y me encanta, porque lo que yo veo acá es que ellas estaban abriendo su corazón, y eso me sanó. Y entendí que lo que el diablo quería era traer una acusación que no era de Dios, que yo tenía la libertad de abrir mi corazón. Dios espera nuestra honestidad. Dios sabe que estamos atribulados, y no solo lo sabe, lo entiende. Somos humanos, y el hecho de que nosotros expresemos el dolor, iglesia, no significa que no estemos creyendo. Significa que somos de carne y hueso, y eso a veces se nos olvida. ¿Qué confronta entonces la tribulación? Lo primero que confronta en nosotros es lo que esperamos de Dios, nuestras expectativas. Las expectativas de Marta y María las sacan a la luz y dicen: si tú hubieras estado, esto no pasa.
El primer mes, cuando empezamos el ayuno con Eduardo, para prepararnos para lo que venía y clamándole el milagro de que nuestra hija no se quedara en el quirófano, mi lucha con Dios era que la medida del problema en su sistema circulatorio era de 2.2 milímetros. Y yo oraba y decía, Señor, ¿cómo es posible que el problema sea de 2.2 cuando desde niña he creído que tú abriste el mar rojo? Que son 2.2 versus eso, que son 2.2 versus las plagas, que son 2.2 versus a todos los que sanaste en el evangelio. 2.2 y mi hija puede morir. Mis expectativas. El día antes, nosotros en el ayuno dijimos, ¿qué tal que Dios nos sorprenda? ¿Qué tal que este sea el quiz mayor y lleguemos a la clínica y le hacen el examen y no la tengan que operar? En el primer examen nos dice, ahora es 3.8. Yo decía, no puede ser, Señor. 3.8 en menos de 3 semanas. Lo que tú esperas es confrontado en la tribulación. Lo segundo que es confrontado es lo que creemos. Juan 11:23, vuelvo a retomar desde ahí, dice, Jesús habla con Marta y le dice, tu hermano resucitará a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta tenía un conocimiento aquí. Por eso cuando Jesús le dice, tú crees en mí, tú crees en la resurrección, ella dice, sí, mi hermano va a resucitar porque escrito está, o sea, yo ya hice el instituto bíblico. Y entonces Jesús le dice, no, Marta, yo entiendo tus lágrimas, te permito que te desahogues, pero respóndeme. Yo no te estoy preguntando lo que sabes, yo te estoy preguntando lo que crees. ¿Tú crees que yo soy la vida? Porque la vida no está en Lázaro. Yo soy la vida, Marta. ¿Crees en mí? Y eso es lo que es confrontado en la tribulación. ¿Qué es lo que crees? No el conocimiento que tienes. ¿Crees en mí? Independientemente del resultado, ¿crees en mí? No siempre nuestro Lázaro va a resucitar, iglesia. Pero la pregunta que siempre Dios nos va a hacer es, y a pesar de esto, ¿crees en mí? Cuando Dios habló esto a mi corazón en esa madrugada, yo le pude decir, Señor, yo creo. No entiendo por qué tuvimos que pasar por esto, no entiendo por qué literalmente te entregamos a nuestra hija sin saber si saldría de esa cirugía. No entiendo por qué ha sido tan doloroso, no entiendo por qué paralelamente a esto vinieron todos los gastos financieros y muchas otras cosas, no entiendo, pero yo creo en ti y te doy gracias porque le diste vida y hoy mi hija puede morir, ¿sí? Cuando ya sea una anciana, no a los 5 años, yo te doy gracias. Pero eso que dije iba a ser probado una semana después. En medio del ayuno y de todos los trámites de la cirugía de Ana Sofía, nosotros recibimos una buena noticia. Digamos que nos llenó de esperanza porque en medio de la oscuridad llegó una luz a nuestro hogar. Nosotros veníamos hace 9 meses buscando el segundo embarazo, el hermano o la hermana para Ana Sofía, y quedamos embarazadas. Y entonces le dijimos a Dios, gracias, ¿sí? Dios es fiel, está la tormenta, pero Dios nos concedió esto. Y 9 días, cuando Ana Sofía todavía estaba en la casa, pero en su tiempo de incapacidad, yo me empecé a sentir mal. Entonces tuve que ir a urgencias. Y entonces fui a urgencias y dijeron, bueno, necesitas un poco de reposo. Me mandaron un medicamento y me mandaron a la casa. Pero al otro día, la cosa se empezó a complicar. Empezó a venir una hemorragia muy fuerte y unos dolores y volvimos a la clínica. Y me hospitalizaron. Al lado del bebé había un hematoma. Y el hematoma ponía en riesgo el embarazo. Entonces, lo que nos dijeron es, suele pasar, pero los hematomas se reabsorben, entonces vas a quedar hospitalizada. Ana Sofía se quedó, tocó toda la logística, abuelos, vayan a cuidar a Ana Sofía. Ana Sofía todavía está incapacitada de su cirugía de corazón. Y entro yo a esta hospitalización, a la semana siguiente.
empezamos a creer. Ahí ya no salió mi faceta de Marta, no, ya el quiz, ya habíamos aprendido el quiz. Entonces allí lo que nosotros fue creer, y cada vez que me hacían las ecografías y estaba el bebé ahí, decíamos, esto es un milagro, porque yo estaba con pañales, iglesia, ni siquiera era toalla higiénica, eran pañales. Y el bebé ahí agarrado, y nosotros decíamos, ahí está, Dios lo va a hacer, estamos creyendo. Pero al tercer día perdimos nuestro bebé y nos desgarramos por dentro y dijimos, ¿qué es esto? Porque apenas estábamos tomando aire de la situación. Y llorando con Eduardo oramos y dijimos, Señor, tú eres soberano, tú eres soberano. Y te entregamos a nuestro hijo y ayúdanos a tratar de entender. Pero allí recibimos algo maravilloso, que fue el consuelo de Dios. Porque cuando Jesús termina de hablar con María, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Cuando en el texto bíblico dice que Jesús, al ver a las hermanas llorando y a los que los acompañaban, que también estaban llorando, que Él se estremeció, ¿sabe qué significa esa palabra? Lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús se conmovió, se agitó, se removió internamente y se perturbó. Jesús no es ajeno a tu dolor. Jesús no es frío ni distante. Cuando yo entendí esto, en esa camilla, con mi esposo orando, yo dije, Señor, tú estás llorando. Pero no solo estás llorando y recibimos tu consuelo por la pérdida de nuestro bebé. Lloraste cuando casi nos morimos a entregar a nuestra hija en el quirófano. Y eso empezó a alimentarnos. Y aunque había lágrimas, era, tú estás con nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando no está? Y les quiero leer algo. Regálenme un segundo. Y es que en estos momentos de tribulación, nuestra humanidad debe ser confrontada con la soberanía de Dios. Job 42:2 dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y este versículo es verdad, iglesia. Pero la pregunta es, ¿dónde quedas tú y dónde queda tu fe cuando Dios no actúa como tú deseas? Dios para ti debe actuar como el genio de la lámpara que siempre concede tus deseos. En Daniel 3, 14 al 18 hay esta historia. El rey les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh rey, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esa es la prueba en la tribulación. Mi humanidad versus su soberanía. Pero por eso, entender esto y saber que Jesús nos está consolando es maravilloso. Porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él siempre está presente y Jesús nos entiende. Pero no solo nos entiende porque se compadece, iglesia, sino porque Él lo vivió. Hace 2 días estaba terminando de escribir la prédica y ahí en mi oficina quedé bañada en lágrimas, porque escribiendo Dios me recordó un cuadro y cuando me fui a estudiar el pasaje, ahí quedé. Mateo 27:45. Desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 50 dice, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sabe? Por todas las películas de la cruz que vemos en Semana Santa,
El cuadro que yo tenía era: ¿por qué me has desamparado? Y a los 2 segundos Jesús moría. Pero cuando yo encuentro que Jesús no lo dijo una vez, sino más de una vez, porque dice: Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Saben qué significa en griego? Lama sabactani. Es un grito de angustia. Y es un grito de angustia donde Jesús dice: tú me has dejado. Eso dijo Dios, Jesús 2 veces. Y después dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué significa ese texto, el desamparado en griego? Jesús le está diciendo algo: me dejaste atrás. Eso significa. Y cuando yo encontré eso, yo pude llorar y decir: yo sentí eso, que me dejaste. Que en estos meses nos soltaste la mano. Y amo encontrar que Jesús dijo: ¿por qué? Porque nos han enseñado que es pecado decirlo. Pero Jesús dijo: ¿por qué me soltaste la mano? ¿Por qué me dejaste atrás? Y allí Dios empezó a sanar mi corazón. Fui quebrantada, pero fui quebrantada porque si tú quieres salir de la tribulación y levantarte, iglesia, necesitas Biblia. Yo no les estoy hablando que me quedé mirando el mensaje, les estoy hablando lo que en la clínica y en mis 15 días de incapacidad, ¿sí?, me ha ayudado a levantarme. Esto no lo escribí ayer. Esto es lo que he leído en estos 15 días y cómo Dios con eso ha ido sanándome. Sin versículos es imposible que tú te levantes de la tribulación, porque no hay fuerzas, porque no puedes ni orar, porque cierras los ojos y son tantas cosas entre lo que piensas, lo que sientes, los dardos de Satanás, que necesitas la Biblia. Necesitas eso, necesitas leer palabra de Dios. Horas después de la pérdida, nosotros estábamos en la habitación con Eduardo esperando. No era necesario inicialmente un legrado porque por toda la hemorragia el bebé salió. Yo sé en qué momento perdí a mi bebé con Eduardo, nosotros lo vimos. Entonces solo estábamos esperando la recuperación, pero 4 horas después, como 5 horas después, aparece un doctor en mi habitación y dice: hay un inconveniente, y es que han pasado ya horas después de la pérdida y el hematoma todavía permanece. Cada vez que vienen las enfermeras a monitorear y a cambiarte, ha aumentado la hemorragia. Ya hemos hablado con tu doctora y en 6 horas entras a cirugía, porque ahorita la que nos preocupa eres tú. Necesitamos detener el hematoma y parar la hemorragia. Ya vienen a valorarte anestesia general. Mi primera anestesia general, iglesia. Mi única cirugía había sido la cesárea de Ana Sofía. Yo decía: ¿es en serio? Cuando estábamos en la camilla y Eduardo estaba orando por mí, llorábamos con Jesús. Ahí estaba Él. Hicimos la cuenta y decíamos: hace 12 días estábamos llorando, entregando a Ana Sofía. Ahora Eduardo se despedía de mí y me entregaba. ¿Qué sale cuando estás en esos momentos? ¿Qué sale de tu corazón? Allí ya no podía recordar ni versículos ni orar. Y entró por esa habitación un temor, era una sombra. Entró Satanás, literalmente. Y empezamos a batallar sin fuerzas, en unos minutos de mucha oscuridad. Y intentábamos orar y ya no podía. Yo solo lloraba y yo no podía. Pero entonces me acordé que en esos 2 meses de ayuno, 2 canciones habían estado allí. Y tomé el celular y ahí en la camilla, me acuerdo que llegó el camillero y nos vio y dijo: creo que les doy 5 minutos. Y nosotros: sí, por favor. Y busqué las canciones en el celular y yo lloraba y Eduardo me agarraba de la mano y el celular ahí. Y entonces, no solo para levantarte necesitas Biblia, versículos, necesitas adorar y necesitas himnos. Y de repente, aunque yo no podía cantar ni orar, empiezo a declarar lo que en estos 2 meses estas canciones habían sembrado en mí. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción. Canción de protección sobre todo mal, temores no hay. No soy esclava del temor, porque yo soy hija de Dios.
Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llenó. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Y lloraba, y lloraba. Y después, como 10 veces la oímos, empezamos a escuchar: quiero verte. Cuando esté rugiendo el mar, me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor. Al mirarte a ti, Señor, tómame, inúndame, porque quiero verte. Y así pudimos orar y batallamos contra el enemigo y nos despedimos. Porque hay verdades en los salmos, en el tiempo de adoración, que logra expresar lo que tú no puedes en la tribulación. Usted necesita tener banderas, himnos que lo levanten. Romanos 8:35 dice: ¿qué nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Primera de Pedro 1:7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se destruye, pero su confianza no. Santiago 1:3 dice así: cuando su confianza en Dios se ha puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Hay un fruto en la tribulación, y el fruto es una fe más profunda, más madura, más adulta. Un carácter más decidido y más profundo, porque está más arraigado en la palabra de Dios. Pero no solo hay fruto en la tribulación, hay un propósito. ¿Recuerdan el pasaje de la oración de Jesús por Pedro? Donde Jesús dice: yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pues lo que sigue en ese versículo es lo siguiente: por un tiempo vas a dejarme solo, Pedro, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Nueva Biblia al día. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Reina Valera. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando yo leía esto, yo decía: no puede ser. Jesús, amo su divinidad, pero yo quiero decirles: amo su humanidad. Porque Jesús dice: Pedro, yo oro para que tu fe no falte, pero yo entiendo que vas a tener un tiempo donde vas a tratar de entender por lo que estás pasando. Y entiendo que aunque vas a estar conmigo en tu corazón, hay un poco de distancia. Y por eso dice: pero cuando pase ese tiempo y tú vuelvas a mí, o sea, me encanta. Él entiende, dice: yo sé que vas a estar un tiempo en la lona pensando, pero cuando vuelvas a mí, vendrás con más fuerza para fortalecer a tus hermanos. Yo no estoy predicando hoy porque yo esté al 100%, iglesia. Estoy en un tratamiento médico y todavía hay lágrimas aquí, todavía lloro. Pero es increíble que haya tenido que predicar un miércoles y no un fin de semana después de la prueba. Porque hace 6 miércoles le expreso a Dios mi frustración y mi dolor al entregar a mi hija. Hace 4 miércoles perdemos a nuestro bebé y entro al quirófano. Pero hoy yo le estoy diciendo al diablo: aunque estoy en proceso, aquí estoy. Y mi casa y yo servimos a Dios, pase lo que pase. ¿Sí? Esa es la victoria. Es una revancha. Es una revancha. Entonces nos levantamos para levantar a otros. Dios, yo me estoy predicando, yo estoy ahí. Yo estoy diciendo: wow, ¿sí? Porque el darles cuando yo quisiera recibir, iglesia, es Dios sanando. Pero usted, ¿de qué se tiene que levantar? El enemigo va a creer que nos ganó. Él se para en el ring y dice: knockout. Y hay un tiempo donde estamos ahí. Jesús estuvo ahí y el enemigo dijo: vencí al Hijo de Dios 3 días. Pero al tercer día Jesús se levanta
y se levanta para que usted y yo nos podamos levantar. Y cuando nosotros nos levantamos, así estemos sangrando, le enseñamos a otros que también pueden. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de ese ring nos levanta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mañana empezamos un reto de 21 días. Lo he llamado Reto Me Levanto. En las redes sociales mías y en la de la iglesia vamos a publicar en la mañana y en la noche versículos para levantarnos. Van a estar en todas las redes sociales de la iglesia. Ustedes tienen que también hacerlo con su hashtag. Yo les voy a colocar los míos, pero yo voy a buscar los de ustedes, porque yo les ayudo, ustedes me ayudan, todos nos ayudamos y salimos de esta. ¿Sí me entienden? 21 días. Vamos a postear también canciones de alabanza, porque ¿cómo salimos cuando es tribulación? Oración y alabanza. Entonces vamos a publicar las canciones con el hashtag, porque vamos a cantar eso que no podemos decir por fe. Y son pasos de fe para levantarnos. Póngase en pie, vamos a orar. Y al cerrar tus ojos, yo quiero que tengas presente que estás delante de alguien que te entiende, de alguien que llora contigo, de alguien que te abraza, que te quiere consolar, de alguien que está allí a tu lado. Dios no es ajeno a lo que has pasado. Y no solo no es ajeno, Él recibe tu honestidad. Y hoy, Señor, venimos a entregarte el dolor. Venimos a entregarte nuestros porqués. Venimos a entregarte la sangre que hemos derramado en ese ring. Venimos a entregarnos, Señor. Venimos a entregar nuestras expectativas, porque tú no eres un genio en una lámpara. Tú eres soberano. Y si lo que hace madurar nuestra fe es ser confrontados con tu soberanía, hoy decidimos decirle a nuestra fe, a nuestra alma, a nuestro corazón, que te amamos en las buenas y en las malas. Y que si el enemigo quiere en la tribulación alejarnos de ti, no lo va a lograr, Señor, porque hemos decidido amarte. Y allí yo quiero preguntarles cuántos padres están en este momento con sus hijos enfermos. Tal vez se aproxima una cirugía, están en quimioterapias, en algún proceso de enfermedad. ¿Pueden hacerme saber alzando su mano? ¿Algunos de ustedes están batallando con la prueba de algún hijo? Ok. Gracias por su sinceridad. Algunos de ustedes casados han perdido algún bebé. No quiero que sientan vergüenza, quiero es poder orar por ustedes. Sienten que la grieta, que la herida está, me lo pueden hacer saber. Si hay alguna pareja que lo siento, quiero que sepas que lo siento. Siento que hayan perdido a su bebé. Lo siento allá arriba. Lo siento. Los entiendo. Pero no están solos. Vamos a orar. Antes de orar por todos, vamos a orar por ellos, iglesia. Señor, abraza a estos padres, porque les estás pidiendo lo más duro, y es ver a un hijo enfermo. Que ellos en este momento puedan saber que tú lloras, los abrazas y los consuelas. Dales fuerzas para aguantar, para ver a sus hijos con una mirada de esperanza y transmitirles paz y valentía. Dales coraje, así ellos estén por dentro destrozados. Y no permitas que su fe escasee. Hoy oramos para que su fe sea ensanchada
y que el enemigo no se atreva a alejarlos de ti. Que en medio de esta batalla que están librando ellos puedan saber que allí estás tú y que nada los puede separar de ti, ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el enemigo. Señor, oro por cada pareja que está en el duelo de la pérdida de su bebé. Abrázalo, Señor, consuela, seca sus lágrimas, Señor. Y levanta su fe. Ayúdalos a creer una vez más que pueden volver a creer. Y que tú no eres malo. Que tú estás allí. Que no podemos estar eximidos de lo que en este mundo pasa. Pero que su fe se ensanche. Y hoy ordenamos en el nombre de Jesús que esas grietas, esas heridas cicatrizan. Por el poder de la sangre de Cristo. Por el poder del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y ahora, Señor, entregamos todas nuestras pruebas, nuestras heridas. Y hoy declaramos, Satanás, en el nombre de Jesús, te vas. Y todo plan de las tinieblas para hacernos decaer, renunciar, hoy es quebrantado. Porque en medio de la sangre, de las lágrimas, del dolor, hoy decidimos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy decidimos creer que tú estás con nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y hoy declaramos que tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Eres famoso por tus respuestas, ayudador. Corro a ti, escondite seguro. Con tu palabra destruyes los muros. No existe un arma que pueda dañarme. Bajo tu sombra yo vivo seguro. Hay poder en tu nombre y no temeré. El león de Judá se levanta a pelear por mí. Por tu amor me puedo acercar a ti y refugiarme en ti, Señor. Eres mi escudo, me defiendes, ayudador. Tú eres bueno, Dios. Confío en tu amor, soy amante tuyo. Veré lluvias de bendición. Con tu palabra destruyes los muros. Tú eres mi escondite seguro. Y hoy alzamos nuestras manos a ti. Satanás, vencido estás. Aquí estamos. Te pudres en el infierno porque nos levantamos una vez más. Y si Dios no nos salvare, aún amaremos a nuestro Rey de Reyes, a nuestro escondite seguro. Hemos decidido levantarnos y creer en ti. Vas a adorar a Dios, apláudelo. Vas a empezar a decir: Señor, tú eres mi victoria. Tú te levantas, tú vences, tú me sanas una vez más. Tú eres grande y corremos a ti. Gracias, Jesús, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y vamos a decirlo, iglesia, listos con toda la fuerza. Amén, Señor. Señor, desesperado estoy, inclina tu oído a mi clamor. Eres famoso por tus respuestas, ayudador. Salta en fe, vamos. Adoramos por lo que Él hará. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.